estaremos hablando sobre alteraciones del leucocito, específicamente de la familia granulocítica. Ani, dime. Ok. Específicamente de los granulocitos. Buen día, Ani. Dime, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo tengo una pequeña duda en cuanto al trabajo de automatización, que cuáles son los puntos exactamente a tratar en ese trabajo. Ahí nos van a hablar sobre la importancia de la automatización, cuáles beneficios, cuáles son las nuevas magnitudes que nos aporta la automatización, específicamente en hematología, desventaja de la automatización, cómo surge, en qué años, quiénes son los iniciadores, todo lo relacionado con automatización, específicamente no a nivel de laboratorio, sino de hematología específicamente, porque lógicamente ese es nuestro tema, hematología. Ok, maestra, gracias. Ok. Entonces, hoy nosotros hablaremos de serie de alteraciones del leucocito, que va a estar a cargo de Bolívar. Déjame ver. Bolívar, Angie, Jocelyn y Ana María son los responsables de edificar a nosotros esas alteraciones. Cuando nosotros hablamos de alteraciones de los leucocitos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué ustedes entienden por alteraciones? Díganme. Ya sea, buen día, profe. Y buen día, Noel. Alteraciones en el leucocito ya puede ser el aumento de ellos o la disminución, o también puede ser alterada su forma, como ya se nos había enviado, varias formas que ellos cogen. No recuerdo ahora mismo ninguna, pero sí hay muchas alteraciones frente a la forma. Pueden haber alteraciones de tipo cualitativa como cuantitativa. Exactamente. Como dice Noelia, alteraciones de tipo morfológico, porque vamos a ver que varía, a veces la granularidad, varían los núcleos, la forma de disponerse los núcleos, las alteraciones de esas granulaciones y la inserción. Muchas veces de esas granulaciones y de esas alteraciones podemos hablar de tipo, sin ningún tipo de malignidad, sino por algunas condiciones genéticas que viene de familia en familia, como es la de Peyer-Well, que es una alteración que guarda relación con lo que es la alteración genética y que no guarda ninguna implicación ni aporta ningún tipo de alteraciones a quien la posee. O sea que son muchas alteraciones que nosotros vamos a ver que se pueden ver tanto de tipo adquirida como heredada. Muchas de ellas vienen siendo heredadas, una más nociva que otra, pero no tienen que ver con problemas de malignidad en los pacientes. Entonces me voy a la presentación, voy a subir, voy a compartir pantalla para que nuestras compañeras nos edifiquen en ese tema. Me voy a compartir. Tenemos a nuestro expositor, el único Bolívar. Correcto. Señores, nuestra carrera carece de varones. Vamos a tener que hacer una campaña, que esta carrera no solamente de mujeres. Sabe que yo salí a una entrevista el jueves, y me preguntan, ¿usted hombre, porque nació hombre? No, yo soy hombre. Oye, pero hasta es verdugo. Ay, señor. Ay, espérense, se me fue. ¿Qué cosa? Ok. Lo que tiene, mira, la carrera no es que sea específica de mujeres, porque es una carrera de investigación.
investigación, ustedes lo saben, es carrera de la salud que más investiga. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este asunto? Como que tienen preferencia para las mujeres y la mayor parte de los varones que están en la carrera, muchos se dedican a la promoción de casas comerciales, si te has dado cuenta, o sea habrán dado cuenta. Se van insertando en lo que es negocio de laboratorio. Y la mayoría que tú encontraste salen muy buenos, pero se insertan en lo que es una negocio comercial. Entonces el escenario es distinto. Ahí vamos, maestro. Me acomodamos, que la señal me está matando. Ahora sí. Bien, muy buenos días. Nosotros estaremos hablando sobre alteraciones de los leucocitos y la familia granulocíticas. En esta exposición estaremos presentando nuestra compañera Jocelyn Alfonso, Agni Selmo, Ana María Martes Ramírez y este servidor Bolívar Aquino. Los leucocitos son la célula de la sangre encargada de reconocer y eliminar cualquier agente extraño dentro de nuestro organismo. Por tanto, ellos poseen un componente fundamental en la lucha contra contra la lucha contra las infecciones y el desarrollo de las reacciones antiinflamatorias. El examen microscópico de una extensión de sangre periférica o un frotis sanguíneo debidamente teñido puede permitiría diferenciar 5 tipos de leucocitos según sus características morfológicas. Los granulocitos serían los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces tenemos también los linfocitos y los monocitos. Debemos tener claro que ellos realizan, dentro de las múltiples funciones que realizan, tenemos como primordial la fagocitosis y la muerte de microorganismos, mientras que los linfocitos son los responsables de la inmunidad celular y la producción de los anticuerpos de nuestro organismo. Perdón, un segundito. Yo cuando... Perdón. Sí. Los granulocitos se originan en la médula ósea, en lo que se conoce como la granulopoiesis. Se originan en la médula ósea a partir de un progenitor común de todas las células sanguíneas en el proceso escalonado de diferenciación, según podemos ver en todos los modelos que se presentan de hematopoiesis, que todas se producen de una célula madre totipotencial o linfoide, seguida de unidades formadoras de colonia, la cual irán dando paso a la producción de cada uno de estos, digamos, miembros de la familia blanca. Estos propulsores ellos siguen proliferándose hasta que llegan a diferenciarse uno de otro en su secuencia madurativa. Sí. Entonces, partiendo de ello, podemos ver que se van diferenciando, digamos, por un tipo de precursor. Entonces podemos ver que se dice, a ver la imagen de aquí. Entonces, partiendo desde los mieloblastos, que esta es la primera célula morfológicamente reconocible en la granulopoiesis, su tamaño es de 10 a 15 micras y posee un núcleo redondo de gran tamaño y con
con cromatina lasa y de 2 a 3 nucleodos bien visibles. Continuamos, a ver. No, maestra, no me la cambié, déjenme la otra. Ok. Entonces, seguida de este está el priomielocito. Es el siguiente estadio en la secuencia madurativa y sus características son similares a la del mioblasto, aunque su tamaño es mayor y su citoplasma es más amplio y contiene numerosos granos azurófilos. Entonces le sigue el mielocito con núcleo redondeado, posee una cromatina más condensada sin núcleos visibles. Entonces vemos que los glóbulos blancos se originan en la médula ósea y luego salen a la sangre periférica ya con todas sus definiciones, o sea, cómo se caracterizan cada uno. Entonces tenemos dentro de los granulocitos segmentados o sinófilos y granulocitos segmentados basófilos. Los segmentados eoxinófilos, su tamaño es ligeramente mayor que del neutrófilo y el núcleo suele ser bilobulado y su citoplasma posee unos gránulos grandes de forma redondeada, muy típico, que se teñen de color anaranjado con tinción panótica. Y los granulocitos segmentados basófilos son células similares al eosinófilo con características distintivas de los granulocitos son intensamente basófilos y se disponen encima de núcleo. Bien, también existe una distribución de esto. Su producción diaria, o sea, la producción de granulocitos diaria, se estima que es de 1 por 10 a la 11, que eso serían 100 mil millones de células. Estos incluyen los propulsores con su capacidad de división mioblasto, promielocito y los mielocitos. También poseen un compartimiento posmiotítico o madurativo. Las células de este compartimiento continúan madurando, pero ya no se dividen. Dobla el número, estas doblan el número del compartimiento anterior y proporcionan una reserva de granulocitos que pueden ser liberados rápidamente a la circulación sanguínea. También existe un sistema de regulación de los gránulos. Este mecanismo suele regular la granulopoiesis, no solo del todo de los conocidos, sino también es fundamental para la interacción de la serie con los factores que estimulan o inhiben la producción de estos glóbulos blancos. Entre los factores que estimulan la granulopoiesis podemos destacar 4, que sería el factor de crecimiento de las células madre, la interleucina IL-3, el factor de crecimiento granulocítico y el factor de crecimiento, el factor de crecimiento granulocítico. Bien, pase, maestra, por favor. Ok. La otra. Bien, los granulocitos cumplen algunas funciones, pero cabe resaltar que los más abundantes son los granulocitos neutrófilos, que son las células más importantes en la defensa natural
del huésped en contra de los organismos, y esto se explica por el elevado riesgo de infección que es asociado a la neutropenia o la disfunción de los neutrófilos. Bien, estas acciones son efectuadas por los gránulos que poseen los neutrófilos, y podemos encontrar gránulos azurófilos y azurófilos primarios. Estos poseen lisosomas que contienen mielopericidasas y poderosas enzimas hidrolíticas necesarias para la destrucción de microorganismos. También posee unos gránulos secundarios o específicos que contienen lisicima, latiferrina, trancobalina 1 y otras sustancias que intervienen en la activación de la fagocitosis. Entonces, dentro de las funciones tenemos la función de adhesión. Esta fusión de los neutrófilos le permite esta permite la migración de los neutrófilos desde la sangre a los tejidos. Este es un proceso activo en el interviene un complejo dispositivo, o sea, un complejo de moléculas de adhesión que se sitúan en la membrana de los leucocitos. También está la quimiocitasis. Este mecanismo, perdón, Quimiotasis. Quimiotasis. Este mecanismo, pues por el cual por este mecanismo los neutrófilos migran desde la sangre periférica en la dirección precisa del foco de infección o el punto inflamatorio, donde se acumulan entre las células endoteliales de la microcirculación. Entonces, allí se encuentran con múltiples sustancias o quimiosinas que actúan como factores quimiotácticos, productos liberados por microorganismos y células que dañan las fracciones de los complementos IL-8. Y también está la fagocitosis. En esta fase se produce el reconocimiento de ingestión de las bacterias o el material extraño que afecte el organismo. También está la bacteriolisis. La formación de la vacuola fagocítica atrae a los gránulos primarios y secundarios que se unen a la misma y liberan en ella su contenido. La muerte microbiana depende por una parte de la acción lítica de las diferentes enzimas granulares. Ejemplo, el oxígeno se produce oxígeno por el fosfato de dinucleido de microtinada, ácido ribonucleico, y se forman radicales superior, o sea, se forman unos radicales que forman una molécula de oxígeno, y esta va a dar lugar a al peróxido de hidrógeno. Este va a actuar sobre el sustrato para la mioperoxidasa, que este oxida a los aluros en el ácido hipocloroso y cloramina, siendo esta última uno de los potentes microbicidas. Un mecanismo de toxificación impide que, o sea, hay un mecanismo que impide que la perosidad, ahí se me olvidó. Hay un mecanismo que impide que el peróxido de hidrógeno destruya los gránulos y dañe
los tejidos subyacentes. Bien, más, mi compañera continuará dando los detalles sobre las alteraciones. Continúen. ¿Quién continúa, Bolívar? Angie Selmo. No está Angie. Déjame escribir la maestra, a ver. No la veo aquí. Angie. Jocelyn, si estás por ahí, por favor comienza lo que Angie. Sí, yo estoy aquí. Pasa. Profesora, póngame la mía que dice intervalo de referencia de fórmula leucocitaria. Ahí. Buenos días, mi nombre es Jocelyn. Intervalo de referencia de la fórmula leucocitaria. Ese es un cuadro de intervalo de referencia de los neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos. Intervalo de referencia entre hombre y mujer y niños. La fórmula leucocitaria es un análisis de sangre que mide la cantidad de cada tipo de glóbulo blanco que hay en el cuerpo. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, son parte del sistema inmunitario, una red de células, tejidos y órganos que colaboran para protegerlo de las infecciones. Siguiente. Nosotros hablamos. Recuerden que los intervalos de referencia está dentro de las tareas que ustedes van a realizar y que no solamente, o sea, en este caso vamos a hablar solamente de los intervalos de referencia de los leucocitos. ¿Qué variables nosotros tomamos en cuenta para poder organizar los valores de referencia? ¿Qué variable? Edad, sexo. Para los leucocitos, ¿cuál es la variable que nosotros tomamos en cuenta? Vamos a ver, ayúdenme ahí. Variable que necesitamos tomar en cuenta para poder establecer los valores de referencia. Profe, ¿será como la fórmula relativa y la diferencial? Sí, dime. No. No, eso no es una variable. Vamos a ver. La edad y el sexo. Solamente necesitamos la edad. El sexo para hombre y mujer, si ustedes observan, son los mismos valores de referencia. Esos valores que me está poniendo ahí, que me están poniendo, hay términos absolutos y hay términos relativos. Recuerden que los valores de referencia lo hacemos en términos relativos y absolutos. Ahorita vamos a continuar y ahorita entramos en ese detallito. Ok, continúa, Jocelyn. Ponga, profesora, la siguiente. Ok. Neutrófilos. Los neutrófilos, tipo de glóbulo blanco,
células sanguíneas que cumplen una función importante en el sistema inmunitario y ayuda a combatir las infecciones en el cuerpo. Los neutrófilos son una de las primeras células inmunitarias que reaccionan cuando entran al cuerpo microorganismos como bacterias o virus. Ponga la otra, profesora, por favor, no la otra. Donde dice los linfocitos, por favor. Sí, hay. ¿Y ese entonces? Sí, yo la dije, los neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos. Los linfocitos, tipo de células inmunitarias elaboradas en la médula ósea, se encuentran en la sangre y tejido linfático. Los dos tipos de linfocitos son los B y los linfocitos T. Los linfocitos B elaboran anticuerpos y los linfocitos T ayudan a destruir las células tumorales y a controlar la respuesta inmunitaria. Los monocitos son un tipo de glóbulo blanco. Ayudan a combatir bacterias y virus, otras infecciones en el cuerpo. La siguiente dice eosinófilo. Desempeñan dos funciones en el sistema inmunitario. Destrucción de la sustancia extraña. Los eosinófilos pueden consumir sustancias extrañas, por ejemplo, combate las sustancias relacionadas con una infección parasitaria que el sistema inmunitario ha marcado para destruir. Regulación de la inflamación. Los eosinófilos ayudan a promover la inflamación que desempeña una función beneficiosa en el aislamiento y el control del sitio de una enfermedad. Las siguientes, por favor. Siguiente, profe. La compañera que sigue. Compañera, ¿dónde anda? Ana, es Ana, que sigue, Ana Ramírez. Oh. Ana había dicho por el grupo que tenemos que ella como que tiene dificultad con el internet, pero no encuentro a Angie. Vamos a ver. Escúchenme que se me fue la luz. Ok. Continúa, Jocelyn. Profesora,
falta la otra compañera que sigue después de mí y la estamos a ver si está ya adentro y parece que ya no responde, como que no ha entrado. Oh, Gloria. Ok. Esa parte no iba. Hubo un despiste. Sí. Hubo un despiste de mi persona, maestra, cuando entregué. Me agarré del programa y mandé lo que no debí mandar. Miren, vamos a hablar un poquito de lo que son realmente las alteraciones de los leucocitos. Voy a salirme de la presentación. Voy a subir otra presentación. Okay. Déjenme buscarla porque de las alteraciones ustedes hablaron poco. Yo mirando para dialogar. A ver. Empezamos por Jenny, ¿te parece bien? Lo que lo hace incluso más raro es lo que sienta. Gracias. Bien. Dora. Solo para que conste, quiero decir que yo estaba en contra de esto. Acorralar a un tío en su propia casa, acorralarle así. No está bien, Williams. Pero no es eso lo que haces tú todos los días de tu vida en tu trabajo. ¿No te dedicas a eso? Hay una gran diferencia. Verás, Steve, puede que esté en desacuerdo con la táctica, pero no con el consejo. Pon en marcha tu propio zen, hermano. Luego que el sujeto de una intervención debe atenerse a las consecuencias. He decidido que voy a cobrarte el 20% más si no te tomas el tema del estrés en serio. Eres la única persona que conozco capaz de sacarle un beneficio conmigo a esto. Me habéis conmovido, ¿vale? Es muy amable de vuestra parte. Estoy muy conmovido. Pero chicos, nos hemos vuelto locos con esto. Dani se ha visto absorbido por las páginas web de medicina y os ha arrastrado a todos con él. ¿Qué? No tienes que levantar la mano si quieres hablar, habla. Entendido, señor. Ok. Yo solo Eh, quiero señalar que voy a hablarle un poquito de lo que es la serie leucocitaria y sus alteraciones, pero me voy a ir solamente a las alteraciones porque ya de lo que es la parte de la serie leucocitaria hablamos la semana pasada y Bolívar hizo más o menos un recuento de toda esa parte. Entonces vámonos específicamente a lo que son las alteraciones de los leucocitos. Ok. Anomalía heredada de los granulocitos. Cuando nosotros hablamos de anomalía heredada de los granulocitos, estamos hablando de una serie de alteraciones, como le dije al inicio, que se pueden dar de manera autosómica recesiva, autosómica dominante, que pudieran estar dentro de esas alteraciones, pero que no van a alterar de ninguna manera, o sea, no van a tener expresiones significativas en cuanto a alteraciones patológicas del paciente. Dentro de esas alteraciones nosotros vamos a encontrar con Perger-Weill. Perger-Weill nos habla a nosotros que es una imposibilidad que tiene el neutrófilo de dividirse en hilos con, o sea, sus lobulaciones en hilos de fibrina. Lo vamos a ver como pegadito, como abrazadito, las dos lobulaciones mayormente se da en los neutrófilos. Hasta donde nos dicen los escritores, habla de que sería de manera autosómica recesiva y que solamente se va a heredar en persona, o sea, se lo pasan de un padre a un hijo, o sea, se hereda de manera autosómica recesiva. Pero esto no tiene implicaciones en cuanto a la salud. Cuando yo me doy cuenta que tengo un Perger-Weill, muchas veces una quemadura puede salir, o que en un extendido periférico yo me haga y digo, pero mire, estos neutrófilos tan raros, y los reporte al médico como Perger-Weill, pero no tiene implicación en cuanto a la salud, no representa nada. ¿Cómo podemos evitar que los Perger-Weill no se sigan multiplicando en la población? Evitando de casarse las personas que son consanguíneas, los primos que sean lejanos, para evitar esa
dependencia o esas alteraciones o esa multiplicidad genética en los pacientes. Aquí tenemos Mapper-Yeruel, se ven con sus granulaciones, así mismo ustedes lo van a ver, sus neutrófilos, sus granulaciones de tipo neutrofílica y con esa forma de ese neutrófilo como unido, que no se logra separar como si fuera una gafa. Aquí vamos a ver anomalías de Aldal-Rayleigh y Meijer. Mayormente Meijer son alteraciones a nivel de la plaqueta. Se va a dar un cuadro de 4 alteraciones de tipo plaquetaria. También se hereda de manera autosómica. Aquí este dominante se pudiera heredar dependiendo de las alteraciones y las complicaciones. Ustedes saben que las alteraciones de la plaqueta sí guardan relación con algunas alteraciones de salud en cuanto al equilibrio hemostático del organismo. Entonces, dependiendo de las alteraciones y la cantidad de Meijer que pudiera tener el paciente, entonces podemos hablar de que pudiera tener algunas alteraciones de tipo de coagulación, pero solamente, o sea, no son alteraciones que te van a llevar a la muerte. Vamos a tener también Aldal-Rayleigh, que van a ser alteraciones de tipo sistémica, que van a estar dentro de los granulocitos. Cheradigachi, también alteraciones de tipo letal para algunos granulocitos, preferiblemente los mielocitos, promielocitos y mieloblastos. Lo vamos a encontrar con esas granulaciones de tipo extensa a nivel del citoplasma de la célula. Estos son dibujos. Vamos a ver también lo que son las anomalías de tipo adquirida de los granulocitos. Dentro de ese tipo adquirida, nosotros nos encontramos con los cuerpos de Dolly que pudieran estar junto con lo que son las alteraciones heredadas y se comparte con lo que son las adquiridas, pero tienen mayor incidencia en lo que son las alteraciones adquiridas. Son manchas tipo violeta que se van a colocar a nivel del citoplasma de la célula. Vamos a tener las granulaciones tóxicas, pacientes que están en contacto con cierta frecuencia con lo que son, por ejemplo, el plomo, los pacientes que manejan compra y venta de batería, pacientes que trabajan en las estaciones gasolineras sin la debida protección, y eso lo vemos a diario en nuestros establecimientos de expendio de gasolina. Ninguno tiene un tapaboca para protegerse a la hora de servir, de suministrar gasolina a un vehículo. Todo eso que se inhala y que se desprende de ahí es plomo. Y tú le haces un análisis a pacientes que trabajan a nivel de batería, de estaciones gasolineras, y van a tener plomo en sangre. Recuerden que son granulaciones tóxicas y esas interferencias no desaparecen. Pero también están los aerosoles. Nosotros con cierta frecuencia utilizamos, por ejemplo, el baigón. Hay mosquitos, hay cucarachas, compramos un baigón y echamos baigón en las casas. Pero la otra parte son esas inhalaciones con sustancia tóxica, el cloro, que es el más común que nosotros utilizamos en nuestra casa, cloro, y lo que son las inhalaciones del ácido muriático para limpiar los inodoros, o ese Necalí o otra solución que venden que es muy abrasivo, que también los utilizamos. Todas esas sustancias son tóxicas al organismo. ¿Y quién lo va a reflejar? Mayormente el neutrófilo, atrapando esas granulaciones a nivel del citoplasma. Aquí vamos a tener el macropolicito, que es un neutrófilo hiperlobulado, que va a tener muchas lobulaciones, pudiera llegar de entre 6 a 20 lobulaciones. Esta célula macropolicito o neutrófilo hiperlobulado solamente se va a dar en los neutrófilos de la familia granulocítica, y podemos decir que es un dato patognomónico de lo que es la serie de la anemia megaloblástica. Cuando nosotros hablábamos de serie megaloblástica, de anemia megaloblástica, decíamos que es un dato patognomónico de esta serie que va a tener interferencia en lo que son las granulaciones y la cantidad de lóbulos que va a tener, y que va a interferir que esa vitamina B12 no solamente va a contribuir al aumento de los eritrocitos, sino que también su interferencia va a dañar o va a interferir en las 3 líneas celulares. Mayormente vamos a tener una
reticulopenia, vamos a tener una leucopenia, pero también vamos a tener una megacariopoiesis, o sea que vamos a tener interferencia en las tres líneas. ¿Y cómo se va a manifestar? Apaguen los micrófonos, por favor. ¿Cómo se va a manifestar en la serie leucopoyética? Primero vamos a tener una baja significativa del leucocito, pero aparte de esa baja significativa del leucocito, vamos a ver esa multiplicidad de los lóbulos a nivel del neutrófilo, que se va a dividir. Nos dicen los hematólogos que es un dato patognomónico de la anemia megaloblástica. Pero no solamente podemos considerarlo como una alteración adquirida de los granulocitos, también lo vamos a ver como una alteración heredada que pudiera ser de manera autosómica dominante en algunos pacientes. Cuando vemos que hay pacientes que tienen macropolicito, pero se nos cae con la cuestión del BCM, entonces sabemos que no estamos frente a una anemia megaloblástica, sino que estamos frente a un paciente que tiene herencia de macropolicito, que no tiene ninguna interferencia en su salud. Hay procesos de división de los neutrófilos, pero que no va a interferir en su salud. Y esto se puede dar por dos procesos. Uno que sea por mielocatesis, que hay una disminución a nivel de los neutrófilos, a nivel de médula ósea, y otro que se va a dar por un aumento de los macropolicitos, pero que van a estar por encima del 50%. Cuando están por debajo del 50%, entonces sospechamos que pudiera ser una anemia megaloblástica. Nos vamos a encontrar con otra alteración que es cuerpo de Auer, que son estas astillitas o bastones que van a adquirir los mieloblastos o los monoblastos de la serie mieloide, y lo vamos a ver que esto me va a permitir a mí diferenciar una leucemia de tipo linfoblástica a una leucemia de tipo monoblástica o mieloblástica. Solamente las leucemias de tipo mieloblástica o monoblástica van a tener la astilla de Auer o batoncito de Auer o astillita de Auer, que es adquirida de ese tipo de leucemia. Si observamos los blastos en las diferentes líneas, en las líneas celulares, nos vamos a encontrar que los blastos tienen como característica muy parecida. Pero ¿qué nos hace a nosotros distinguir una leucemia de otro? Esa astillita de Auer, ese bastoncito de Auer en el citoplasma de los monoblastos y de los mieloblastos. Aquí vemos más astillita que se va a ver como rojiza, con un color mucho más intenso. Aquí vemos, esto es un aspirado de médula ósea, donde nosotros vamos a observar todas las líneas celulares en los diferentes estadios de maduración. Aquí vemos un megacardioblasto, donde vamos a ver la célula más grande expulsando por de manera, ay Dios, ¿cómo que se llama esta palabra? Que ellos no se dividen, sino es por fragmentación, que vamos a tener la duplicidad de las plaquetas. Vamos a ver todas las líneas celulares en los diferentes estadios de maduración, manteniendo un equilibrio 50-50, tanto elementos en los diferentes estadios de maduración como elementos totalmente maduros, que son los que van a sostener ese microambiente a nivel de médula ósea. Aquí vamos a ver ya esa parte, nosotros la vimos la semana pasada. Estos son lo que son, estos no son ya líneas, no son alteraciones, estos son líneas celulares normales. Este es un linfoblasto, este es un monoblasto y este es un plasmoblasto. En el linfoblasto nosotros vamos a ver qué va a pasar con sus células normales o con sus características normales, con las diferentes organelas necesarias, como son los nucleolos que vamos a observar en estas células. Seguimos con el promielocito, el prolinfocito, y por último terminamos con la célula que nosotros vamos a ver en sangre periférica, que vamos a distinguir que es el linfocito, una célula mediana, pequeña o grande que podemos ver en sangre periférica. Y dependiendo de esa clasificación, también podemos decir
como dijo Jocelyn ahorita, de lo que son los linfocitos T y los linfocitos B, que cada uno va a tener responsabilidades, pero siempre manteniendo el equilibrio de la producción de lo que son los anticuerpos, regulando esa carga de anticuerpos, de sustancia necesaria para mantener al individuo o mantenernos nosotros dentro de ese equilibrio, produciendo esa sustancia inmune para atacar una sustancia antigénica que entra, y esto van a trabajarla de manera específica. En esos linfocitos T, B y citotóxicos naturales, nosotros vamos a ver lo que se van a clasificar en esas 3 líneas. Dentro de esos linfocitos T, nosotros vamos a encontrarnos que se van a subclasificar y vamos a ver lo que son los cooperadores, los supresores y los naturales. Vamos a ver esas 3 clasificaciones. Dentro del linfocito B, la única clasificación que conocemos es que estos maduran en su lugar de origen, en este caso en médula ósea o a nivel del tejido intestinal, y se convierten a un linfocito, a una célula plasmática. La única célula, que creo que se lo dije la clase pasada, que madura en su lugar de origen y pasa directamente a desempeñar funciones a nivel de los tejidos, es el linfocito B transformado en lo que son células plasmáticas. ¿Me entendieron ahí? Conjuntamente con los linfocitos son los que van a trabajar en lo que es esa formación de globulina y anticuerpo específica, sustancia específica para proteger al organismo. Luego tenemos lo que es el monoblasto, pasamos al promonocito y por último al monocito, que es el que nosotros vamos a identificar en sangre periférica. Estas líneas desde de arriba hasta el segundo estadio son habitantes normales de su lugar de origen. La presencia de blasto en sangre periférica nos indica malignidad. Ese monocito que yo voy a ver en sangre periférica va a durar unas horas fagocitando sustancia nociva en el organismo, y lo voy a encontrar de 4 a 9% en sangre periférica. Luego él pasa a los tejidos transformándose a un macrófago, donde va a realizar todas las funciones de fagocitar, y a su vez se va a subclasificar en macrófago epitelioide y macrófago adulto. ¿Me están escuchando? Sí. No, porque a veces como que nos vamos. Entonces ya aquí, estos son monoblastos, estos son alteraciones de los linfocitos. Cuando hablamos de linfocitos, linfocitos monocitoides, esto mayormente se va a dar en procesos virales. En COVID encontramos muchos linfocitos de este tipo, como este tipo de linfocitos, como que son linfocitos atípicos, los que están trabajando ya a nivel de laboratorio, se han podido encontrar con este tipo de linfocitos, que son linfocitos atípicos o reactivos. Son alteraciones. Aquí nos encontramos con una célula plasmática. Recuerden que la célula plasmática no es habitante normal de sangre periférica. Ella madura en médula ósea y pasa inmediatamente a los tejidos a producir las diferentes inmunoglobulinas del organismo, la IgG, la IgM, la IgA, la IgG, todas las inmunoglobulinas, ellas son responsables. Cuando existe un proceso de plasmogénesis por una activación de manera incorrecta de una de sus, por un proceso viral específicamente, ellas pudieran aparecer en sangre periférica, pero es por un proceso de estímulo de un virus, pasa a sangre periférica. Posiblemente se da que en ese momento o ese día se le hace un hemograma al paciente y tú pudieras encontrar un plasmocito en sangre periférica, pero por estímulo a un virocito, por una estimulación de un virocito. Esa célula plasmática, ustedes la ven que está limpia, no hay otra célula más que no sean eritrocitos a su alrededor. Pasa, ella desaparece, se desactiva. Ahora, cuando esa célula plasmática me aparece en sangre periférica, rodeada o en ese extendido periférico, yo encuentro mucho factor Rouleau, que es la disposición de los eritrocitos de colocarse en forma de pilas de moneda. Entonces puedo sospechar de cualquier alteración de hiperproteinemia
que pudiera tener el paciente. Aquí vemos más célula plasmática. Aquí vemos célula plasmática, pero acompañada de factor Rouleau. Si observan, casi no se ve un poquito borrosa, pero hay mucho Rouleau. Entonces, esto es subjetivo de un mieloma múltiple. Ok, aquí vemos mucha célula plasmática acompañado de factor Rouleau. Estos son aspirados de médula ósea. Monoblasto, el monocito, va a tener un polimorfismo en su núcleo, va a tener núcleos diferentes. Vamos a encontrar también ese polimorfismo con vacuola cuando hay la infectación de un proceso bacteriano. Y esas vacuolas, recuerden, ahorita hablaron del proceso de bacteriólisis, se producen para acaparar y fagocitar toda la sustancia extraña en esa célula. Este es otro monocito, otro tipo de monocito, y ya estas son alteraciones de lo que en sentido general de los leucocitos. Estos son las células LE o lupus eritematoso, donde vamos a ver un polimorfo nuclear fagocitando a un mononuclear. Nos vamos a encontrar que en el citoplasma de ese polimorfo nuclear nos vamos a encontrar un linfocito preferiblemente, u otra célula, depende de qué tipo sea el lupus. Vamos a encontrarnos que en ese lupus va a estar clasificado tanto en el lupus sistémico, lupus crónico, como el lupus medicamentoso. El más agresivo de todos, de los tres, es el sistémico, ya que este va a dañar órganos y va a hacer muchos estragos y es un poquito más agresivo. Y lógicamente no se maneja con buen pronóstico. El lupus crónico tiene periodo de remisión, puede controlarse y el paciente no necesariamente, si lleva su control, muere de un lupus. El medicamentoso, mayormente, si el paciente utiliza algún medicamento que pudiera desencadenar la producción de esta célula, se identifica que por efecto de un medicamento se retira el medicamento y ese proceso de lupus desaparece, el paciente cura. Entonces yo creo que hasta aquí vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con relación a esto? Me voy a explicarle ahora lo que es la forma leucocitaria relativa y absoluta. Ahorita, y creo que la clase pasada, hablaron de forma leucocitaria relativa y absoluta. Cuando yo hablo de forma leucocitaria relativa y absoluta, en la relativa yo voy a contar 100 células en el orden de aparición. 100 células según me van apareciendo. Lo que nosotros hacemos habitualmente en el laboratorio, aunque el hemograma sea automatizado, que el equipo me va a dar el recuento total y el recuento absoluto de los leucocitos, lo recomendable es que cada laboratorio, dependiendo de si identifique algunas alteraciones en el equipo, que haga un extendido periférico. Recuerden que el ojo del bioanalista nadie lo va a sustituir. Nosotros tenemos la capacidad y la competencia para clasificar y distinguir cuando se trata de una alteración o cuando el equipo no logra identificar esa célula. Para eso estamos nosotros, para identificarla. En esta parte, recuerden que nosotros vamos a hacer, que fue la parte que ustedes hicieron en básica, en su práctica de básica, hacer un extendido. Y ese extendido va a tener sus 3 partes. Cabeza, vamos a chequear acá. Va a tener una cabeza, recuerden que yo voy a tener una gotita de muestra acá y voy a hacer un extendido que me va a abarcar, que debe abarcar las 2/3 partes de la plaquita. Va a tener una parte donde yo voy a identificar mi laminita, mi paciente. Recuerden que en los laboratorios ya se trabaja con código de barra. Todavía hay algunos laboratorios que no trabajan con código de barra, pero trabajan con una identificación, porque cada paciente tiene que estar identificado. Entonces, ese extendido va a tener 3 partes: cabeza,
cuerpo y cola. Y aquí en esta parte, que es la que nosotros llamamos zona de visualización, donde debemos hacer el conteo de las 100 células. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Lo voy a realizar mayormente en esa partecita aquí, que debe los eritrocitos estar uno al lado de otro, no amontonados como mayormente aparecen acá, sino aquí libre, donde ellos se ven colocados uno al ladito del otro. Ese extendido no debe abarcar la placa como está acá, y lógicamente debe tener estas dos zonas libres. ¿Por qué los dos extremos a los lados deben estar libres? Porque los monocitos son las células más grandes de la serie leucocitaria. Al ser la más grande, lógicamente son las que más pesan. ¿Y qué van a hacer? Se van a desplazar hacia los extremos de la placa. Entonces, si yo llevo este extendido hasta acá, yo voy a perder muchos monocitos. Y lo recomendable es que nosotros observemos monocitos, no siempre, pero sí podamos ver y contar monocitos en ese extendido. Hay algunos que creen que los monocitos son células anormales. No, el monocito es la parte de fagocitosis del organismo. Es la célula que tiene mayor poder de fagocitar en el organismo. Y si tú tienes una paciente constante, normal, sin ningún tipo de alteración, tú vas a tener un sistema fagocítico activo en tu organismo. La otra parte, aquí esta parte yo le decía zona de visualización, que es la parte que casi uno nunca pone, pero que es la parte que nosotros, no se pone en los extendidos, pero sí a la hora de yo enfocar, debo tener esta zona de visualización, que es antes de llegar a la cola y después del cuerpo. Yo voy a ver los eritrocitos colocados uno al lado del otro, como se ven acá, no amontonados ni formando ruló. Lógicamente, si hay ruló, lo voy a ver también en la zona de visualización y debo colocarlo como observación al pie del hemograma. ¿Cómo yo voy a contar? Voy a contarlo de arriba hacia abajo. Voy a hacerlo en forma de zigzag, subo, bajo, hasta contar mis 100 células según la voy observando. Lo puedo hacer con una aplicación que hay en el celular, lo puedo hacer con los pianitos que tenemos en los laboratorios, y si no tenemos ni una ni otra, entonces lo hacemos en forma de palote. Tomamos una hojita y voy contando un EO, un neutrófilo, un linfocito, un monocito, otro neutrófilo. Llegué a 5, atravieso un palito y ahí tengo ya 5 células contadas según me van apareciendo. Esta es la forma de colocarlo en el microscopio. Siempre observamos, primero colocamos el lente de 10, que es la zona, la panorámica que yo voy a ver de esa lámina, luego me voy al lente de 40 y por último me voy al lente de inmersión, que es el lente de 100, donde voy a colocar una gotita de aceite de inmersión para poder ver las características tintomorfológicas de cada una de esas células y donde lógicamente voy a contar. Ya la experiencia le hace a ustedes ver luego que pueden hacerlo en lente de 40, pero eso se gana con el tiempo. Con el tiempo nosotros podemos contar en lente de 40 y hacerlo de manera correcta. Ahora yo quiero enfocar, darle mejor resolución a una célula, debo hacerlo en lente de 100. Lo recomendable es siempre hacerlo en lente de 100 con aceite de inmersión para ver las características morfológicas, la granularidad de la célula, debo siempre hacerlo en lente de 100. Estos son los campos permitidos. Miren cómo se ven acá, muy dispersos. Aquí se ven amontonados, formando todo como aglutinina. Y aquí lo vamos a ver ya uno al ladito del otro. Ahí es una zona aceptable. Ahora, decimos no aceptable, pero mi paciente tiene anemia. ¿Cómo yo lo voy a ver? Tiene una marcada hemoglobina muy disminuida y un hematócrito muy disminuido. Lo normal es que yo lo vea así. Entonces, si ese es mi extendido de mi paciente, está bien hecho y lo voy y se van a ver así por condición de cantidad de células
en ese extendido. Yo no puedo poner a quien no tiene. Entonces debo contar mi serie leucocitaria en ese campo. Miren cómo, de la manera que lo vamos a ir haciendo. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí hay, suponemos, aquí hay 5 neutrófilos, lo anoto. Aquí tenemos un eosinófilo, un linfocito y otro neutrófilo. Aquí tenemos un linfocito y un neutrófilo. Lo voy anotando, o en mi aplicación del celular, o en Palote, o lo voy haciendo en el pianito del laboratorio. Voy subiendo, me desplazo y vuelvo a bajar acá. Voy anotando, hago lo mismo acá, hasta llegar a contar 100 células. Esa es la forma leucocitaria relativa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O lo que nosotros decimos diferencial. Hámele un diferencial a ese paciente. Ese diferencial es esto mismo, lo que nosotros conocemos como forma leucocitaria relativa o el extendido periférico del paciente o el frotis sanguíneo. ¿Pregunta? ¿Vamos bien ahí? ¿Están ahí? Ok. ¿No hay preguntas hasta ahí? Ok, estos son los valores de manera porcentual. Esa forma leucocitaria relativa se expresa de manera porcentual. Estos son los valores que tenemos ahí en el libro. Y como pueden observar, la célula más escasa es los basófilos. Y la célula más abundante es el polimorfo nuclear neutrófilo, que también se le llama polimorfo nuclear neutrófilo. Esta es la forma leucocitaria absoluta. ¿Qué yo voy a necesitar para poder calcular y hacer? Mi paciente, mi médico me está pidiendo que a este paciente le haga una forma leucocitaria absoluta. Entonces, ¿qué datos yo voy a necesitar? Voy a necesitar una forma leucocitaria relativa, que son los valores que yo obtuve de esta célula. Un ejemplo, me dio 40 neutrófilos, 25 linfocitos y los otros, qué sé yo, entre monocitos y eosinófilos. Eso me da 100. Entonces, cada una de esas células yo la voy a degradar en una regla de 3. Y aquí lo observamos. Para esa forma leucocitaria absoluta, yo voy a necesitar el recuento del leucocito de mi paciente. Esos son valores que el hemograma te lo va a dar. Y voy a necesitar la forma leucocitaria relativa de mi paciente. Vamos a degradar ahora esos datos. Y yo digo que si yo conté en esta forma leucocitaria relativa 100 células, que son estos que están acá, pero en ese paciente yo le conté 67 neutrófilos y mi paciente tiene 6.800 leucocitos. Voy a decir que si en 100 células yo conté 67 neutrófilos, en 6.800 de leucocitos, esa X. Hago mi regla de 3 con cada uno de las células contadas y me va a dar un valor. Y lo sigo haciendo aquí con cada uno de las células contadas. En total tiene que darme 6.800. ¿Qué me está diciendo? Que el total de eosinófilos en los 6.800 leucocitos era de 204 eosinófilos en 6.800 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Eso le da una idea al médico de de qué cantidad de células están circulando en ese paciente, de el tipo de célula. De neutrófilos están circulando 4.556 neutrófilos en el total de 6.800 leucocitos. O sea que de esos leucocitos, en términos general, solamente yo tengo 4.556 neutrófilos por milímetro cúbico de sangre. ¿Me entendieron ahí? Yo pongo el ejemplo clásico yo fui al campo
y me dieron 5 libras de habichuela. Pero dentro de esas 5 libras de habichuela había roja, girita, negra y blanca. Pero nada más tenía una sola funda, pero yo quería traerme mi habichuela. Échame la junta, dámela, que yo me la llevo. Pero cuando yo llego a mi casa, que yo voy a ablandar la habichuela, yo la voy a ablandar toda junta. No, profe. Entonces, ¿qué ¿La va voy a a hacer? clasificar? Voy a clasificarla. Voy a clasificarla. Voy a sacar la roja aparte, voy a sacar la blanca aparte, voy a sacar la negra aparte y la girita aparte. Pero si yo la peso por separado, los 4 tipos de habichuelas, ¿cuánto me va a dar? El total, ¿Cuánto era el total? una funda. La misma 5 libras. La misma 5 libras, que una funda, la misma 5 libras. Me va a tener que dar. Y yo la conté por separado. Escucha la parte de que era una funda. Sí, porque estaba toda junta. Son 5 tipos de habichuelas. Exacto. Entonces, ¿qué me va a dar? Que me va a dar, aunque yo la ponga, la pese por separado, tiene que darme las mismas 5 libras. Eso es lo mismo que nosotros hacemos con la forma leucocitaria absoluta. Lo juntamos todos los leucocitos, pero a la hora yo quiero saber, mi médico quiere saber cuánto neutrófilo en términos absolutos tiene ese paciente en ese total de leucocitos. ¿Me entendieron? Imagínate que esa era la parte roja, la habichuela roja. ¿Cuántos habichuelitas, granitos rojos yo tengo en el total de las 5 libras? 4.556 solamente. ¿Me entienden? Sí, profe. Es degradarla y sacarlo. Ok. Entonces, este es el total, estos son los valores, esto es un ejercicio que si quieren pueden copiarlo y lo practican en su casa. Donde cuando nosotros vamos a ver esta parte de los ejercicios en hematología clínica 1, donde en la parte de recuento de la serie leucocitaria, nosotros vamos a contar cada una de estas células, pero también vamos a hacer la forma leucocitaria absoluta en con cada uno de los estudiantes. Ok. Pregunta. Dejo de compartir. Pregunta. Díganme, ¿hay preguntas, inquietudes? No, profe. ¿Todo está claro? Ok. Entonces vamos a poner la nota de Bolívar y de Jocelyn Alfonso, que fue la que pusieron. No se presentó ni Angie ni Ana María Marte a la presentación. Y Ana María era solamente para exposición en ese grupo. Ok. Díganme, ¿cuánto le podemos dar a Bolívar? 5. Sí. Oye, hay un defensor Bolívar ahí. Y hay por ahí anda un hermano. Hay un compañero, solidario contigo, un Sí. bioanalista, chiquito. Sí. A Jocelyn, ¿cuánto le damos? Un 4. Estoy de acuerdo contigo. Jocelyn le faltó como dominio del tema, de su tema. Oíste, Jocelyn, pero un 4 tampoco es mala nota. Deben, eso me gusta. Ustedes sean justos o sea, porque a veces decimos, no, tenemos que defendernos como compañeros. En esto no se trata de aplastar, ni de que yo voy adelante, tú vas después. Esto se trata de nosotros ir desarrollando las competencias necesarias. Recuerden que donde yo voy a desarrollar mi competencia, aquí voy a comenzar a adquirirla, pero la voy a plasmar cuando yo esté a nivel de mi laboratorio desarrollándome como profesional en mi carrera. Se trata de nosotros irnos empoderando poquito a poquito
de lo que tenemos que saber de nuestra carrera y de sobre todo el contenido que yo luego voy a ver de manera práctica en mi profesión, que es en los laboratorios. Y yo sé que ya muchos lo están haciendo porque muchos ya están picando en los laboratorios, pero tienen que continuar. No deben detener su proceso de aprendizaje. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está Profe, tengo claro? una pregunta, pero es con respecto al Dime, Yumelki. ¿El examen va a ser de todos los temas o de los últimos temas que se expusieron? No, tiene un poquito de... Tiene más, hay más material del final, pero tiene un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Ok, Maestra, disculpe, para aclarar, el examen será el sábado 20 a las 8 de la mañana. No, de la noche, de la noche. Ok, gracias. 10 de la noche. Yo prefiero siempre las 10 de la noche, porque ya a las 10 de la noche no pueden decirme que tienen otro examen ni que tienen clase a esa hora. La última hora de clase de 9 a 10 de la noche. Entonces ya todos han terminado. Entonces yo sé que no estoy dando un examen en mi hora de clase, pero es el final. El final siempre lo doy junto en todas las sesiones, o lo planifico junto para todas las sesiones, tanto para hematología básica como para hematología clínica 1. Doy el examen a la misma hora a todos. Entonces, ya yo sé que a esa hora ningún profesor tiene clase, a menos que no le pongan un examen. Entonces, le aconsejo que tengan su dispositivo disponible, cargadito, su paquetico de internet, que yo sé que se le dificulta un poquito a veces el asunto de las señales, porque es el examen ya final de la asignatura. ¿Alguna pregunta? Pero nos vemos de aquí a allá, nos volvemos a ver. Nos vemos nuevamente otra vez el día 8. Y cualquier observación, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, me llaman o lo dejan saber en el grupo. Entonces, nos vemos entonces la próxima semana, en el próximo encuentro, con Laura Ventura, que se retiró, parece. Va a estar Yarisa Alcántara y Santa Ramírez. ¿Están aquí presentes? Sí, presente. Ok, eso le toca serie megacariocítica. Y luego en automatización vamos a trabajar con Joana Castro y Daisy Peralta. En automatización recuerden que ellas van a presentar, pero van a trabajar todas y todos deben opinar porque tienen un trabajo todos que enviar. Entonces deben trabajar y va a ser como lluvia de ideas, de debate, de las experiencias de cada uno, de cuánto investigó, qué tanto consiguió. Hay quienes van a conseguir más que otros, pero ver el interés que tengan a la hora de expresar las inquietudes de las diferentes ventajas que tiene la automatización, las generaciones que hay en hematología, en ese hemograma que es la primera prueba, yo diría que el gol estándar de hematología es por donde se inicia a investigar a un paciente. Dime, Joana. No, profe, era para que sepa que estamos aquí de ese grupo. Ok, perfecto. Entonces, no voy a pasar asistencia, voy a hacer un capture de pantalla, lo veo a todos. Entonces, nos vamos a ver el próximo lunes 8, que tengan un lindo día, un lindo inicio de semana, y manténgase ahí, enviando y trabajando en su tarea para que